siempre uno espera siempre que la iglesia esté cuando ocurren cosas, ¿cierto? ¿O no? Cuando usted está en su casa, por ejemplo, y cuando ocurre algo en su casa, o ocurre algo muchas veces que a lo mejor lo afecta a usted, ¿qué espera usted? Que estén todos cerca suyo, ¿cierto? ¿No? Porque uno siempre dice, cuando estamos todos juntos, estamos todos en casa, uno está tranquilo, uno dice, pues ya puedo estar tranquilo porque sé que ya que mi gente está bien, ¿cierto? Es lo que uno siempre dice. Bueno, Dios siempre espera lo mismo de nosotros, que nosotros podamos estar cada día, ¿cierto? En su casa, ¿por qué? Porque Dios también sabe que en su casa usted y yo estamos bien, pues. Amén. La Biblia dice que cuando venga Cristo, ojalá el Hijo del Hombre, dice, nos pilla haciendo así. ¿Cómo? Así como Dios estableció. Amén. Que tenemos que reunirnos, que tenemos que juntarnos, no como aquellos tienen por costumbre, dice, de no hacerlo. Pero cuesta poder comprender aquello. Cuando yo le decía en el mensaje pasado, cuando usted tiene fe, cuando usted confía, pero no conocen aquel en el cual usted tiene fe y en el cual usted confía. Porque para poder creer y confiar en alguien, le decía, ¿se acuerda que tenemos que conocerlo, no? ¿O no? ¿Usted va a depositar su confianza en alguien que no conoce? No, nadie lo haría, nadie lo hace. Bueno, lo mismo usted y yo necesitamos hacer, conocer de Dios, conocer al Dios que tenemos, amén, para poder en el momento difícil, en el momento de adversidad, en el momento de la prueba, usted y yo poder sostenernos, ¿ya? Poder sostenernos, pero para eso necesitamos conocer de Dios. Mire, cuando la vida se torna difícil, ¿se ha preguntado usted qué clase de fe o cuál es la clase de fe que necesitamos para esos momentos? ¿Se ha preguntado usted qué clase de fe es la que usted y yo necesitamos cuando la vida se torna difícil? ¿Se ha hecho esa pregunta usted o no? ¿Cierto que no la hacemos? Por eso muchas veces no entendemos o no sabemos cómo enfrentar esos momentos difíciles. Porque no nos preguntamos qué clase de fe necesitamos para poder hacerlo. Usted cuando tiene que hacer algo, usted necesita saber, escúcheme bien, qué es lo que necesita para poder hacerlo, ¿no? ¿Sabe qué? Necesito, no sé, tengo que ir a construir un pedazo de radial de cemento. ¿Qué necesito? Yo mínimo antes de salir tengo que preguntarme qué necesito para hacerlo. Es más, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando usted y yo construyamos tenemos que saber qué es lo que vamos a necesitar para no quedar a medio camino. Amén. Y nosotros cuando enfrentamos situaciones tenemos que preguntarnos qué clase de fe necesitamos para poder vencer esas situaciones, sino cómo vamos a vencer. Y muchos dirán, pastores, la fe es una. Claro, la fe es una sola y tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Pero ¿qué clase de fe necesita para enfrentar un problema X? ¿Qué clase de fe necesitamos, por ejemplo, para enfrentar estos tiempos? ¿Cuántos vieron las noticias del terremoto en Rusia y lo que provocó? Ayer, literalmente, gran parte de Chile estuvo todo el día con miedo, con temor. ¿O no? Esperando algo que posiblemente podía suceder en las costas, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Y cuánta gente habrá estado tomada de los pelos, angustiada, desesperada, enferma? Escúcheme bien. Porque no pensó en ningún momento qué es lo que necesitaba para poder enfrentar ese momento que estaba viviendo. Porque nos suele pasar a nosotros que cuando tenemos momentos adversos, problemas, situaciones, nosotros no pensamos qué es lo que necesitamos para enfrentar, sino que solo nos fijamos en el problema. Y muchas veces actuamos de manera incorrecta. Porque para cada situación usted y yo tenemos una palabra, ¿sabía usted o no? Para cada situación usted y yo tenemos una palabra. Claro, para cada momento usted tiene que tener una oración. ¿Cómo eso, pastor? Claro, hay un momento de orar, hay un momento de adorar, hay un momento de alabar, hay un momento de clamar. Para cada momento usted y yo necesitamos, escúcheme bien, saber qué es lo que necesitamos para poder superar aquello que estamos viviendo o enfrentando. ¿Sabe por qué? Porque si hay un arma que el enemigo usa para poder atormentarnos, enfermarnos, es el miedo, es el temor. Escuche bien, es el temor. Eso es algo que el enemigo usa, por eso usted siente miedo cuando enfrenta algo y muchas veces retrocede o muchas veces no quiere avanzar. Porque eso hace el temor, o no te deja avanzar o te hace retroceder, o bien te paraliza. Y ayer había literalmente gran parte de nuestro país paralizado, hermano, y con una razón obvia. Había sucedido algo grande en un lugar,
Pero la pregunta es para el creyente, para el cristiano, para la iglesia, ¿cómo enfrentamos usted y yo esos momentos? ¿Lo enfrentamos pegado a la tele o lo hacemos con otra clase de fe, orando para que Dios guarde nuestra casa, nuestra familia, no sé, nuestros seres queridos, nuestros compatriotas, nuestra nación? ¿Cómo lo enfrentamos? Por eso la pregunta es, cuando la vida se torna difícil, ¿se ha preguntado usted cuál es la clase de fe que necesitamos? ¿Se ha hecho esa pregunta usted cuando las cosas se ponen difíciles o adversas? Y se lo pregunto porque cuando la vida se torna difícil, muchas veces lo primero que nosotros pensamos es un poco menos que Dios se olvidó de nosotros. Eso es lo primero que pensamos nosotros cuando pensamos, sino cuando le damos lugar a Dios en medio del problema, porque generalmente nos enfocamos más en el problema. Y eso usted sabe que no es así. Usted sabe que hay una promesa de parte de Dios que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿O no? ¿Y llegó el fin de los tiempos? Le pregunto, ¿llegó el fin de los tiempos? ¿Y entonces por qué siente miedo? Le repito, ¿qué clase de fe necesitamos para enfrentar lo que estamos viviendo? ¿Se da cuenta que nos equivocamos, no? Vemos algo y nos desesperamos y empezamos a pensar y a esperar lo peor. La pregunta es, ¿se terminó el tiempo? No. Y si no se terminó, ¿cuál es la promesa? Que Dios sigue estando con nosotros. Amén, porque esa es la promesa, que Él estará hasta el fin del tiempo con nosotros. ¿O no? Hasta el fin del mundo, dice. Eso dijo Jesús. Por eso le decía, que poco menos pensamos nosotros que Dios se olvidó de nosotros, y eso no es así. Muchas veces lo primero que pasa por nuestra mente es que estamos solos. Y esto es algo que no solo nos pasa a nosotros, ojo. Esto es algo que no solo hemos pensado en algún momento nosotros, sino que la Biblia también nos muestra que esto es algo que también experimentaron los discípulos de Jesús, así también como muchos hombres en la Biblia, que en algún momento se sintieron así, sintieron esa angustia. En algún momento sintieron que pareciera que estaban solos. Y la palabra del día de hoy nos va a ayudar a descubrir cuál es la fe que usted y yo necesitamos tener. ¿Sabe por qué? Porque la fe incluye dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Y se lo voy a explicar solo en un verso bíblico que es muy simple y que lo repetimos siempre nosotros y lo conocemos de memoria, pero que muchas veces no lo entendemos. La fe requiere dos cosas. Y como número uno, lo primero que incluye la fe es creer. Eso es lo primero que incluye la fe, es creer. Escucha bien, es creer. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces lo primero es creer. Escucha bien, lo primero es creer. Y cualquiera, dice ese verso 11:6 de Hebreo, y cualquiera que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que Dios existe. Eso es lo primero que incluye la fe. Vamos a Hebreos 11:6, ya que está ahí lo vamos a leer al tiro. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero es creer, ¿o no? Sí, para agradar a Dios lo primero es creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Entonces eso es lo primero, es creer. Porque el que se acerca a Dios, el que ora a Dios, el que mira a Dios, el que levanta su vista a Dios, tiene primero que creer. Ya, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y le decía yo que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, crea que le hay. Eso es lo primero que incluye la fe. Y lo segundo que incluye la fe es que nuestra fe no se puede quedar solo en un conocimiento intelectual. Nuestra fe no se puede quedar solo en un conocimiento intelectual. Sino que ahora nuestra fe tenemos que llevarla a un nivel que se llama acción. Diga conmigo, acción. ¿Y quieres saber por qué? Porque ese creer en Dios, ese creerle a Dios y ese creer a las promesas de Dios nos debe llevar a hacer algo. Diga conmigo, a hacer algo. Oh, yo creo en Dios, yo confío en Dios y no hago nada.
tenemos, escúcheme bien, el creer en Dios y el creerle a Dios y el creer en las promesas de Dios nos tiene que llevar a hacer algo. Porque la fe incluye dos cosas: creer y accionar y hacer. La fe incluye dos cosas, escúcheme bien: creer y hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios, uno. Pero la fe sin obra, escúcheme bien, ¿qué es lo que es? Es muerta, no nos sirve, no va solo, no es solo creer, tiene que ser creer, escuche bien, y accionar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, creer en Dios, creerle a Dios y creer en las promesas de Dios, las promesas de Dios nos debe llevar a hacer algo. Y ese algo es a actuar. Ese algo es accionar. ¿Por qué? Porque mi fe no se puede quedar solo en una fe intelectual. O sea, si usted quiere alcanzar algo, lograr algo, que algo suceda, que algo pase, usted necesita hacer algo, no necesita solo creer, necesita hacer algo. Por eso el martes pasado le hablaba de conocer a Dios, que no es solo fe, no es solo confiar, sino que hay que conocer a Dios para saber qué es lo que Dios requiere para usted y yo alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra fe no se puede quedar en una fe de simple conocimiento, sino siendo esto lo segundo que implica la fe, que la fe es acción. Porque como número uno creo, pero como número dos actúo. ¿Sí? Actúo. Yo le podría hacer una pregunta mucho: ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? La pregunta: ¿dónde están? No sé si me entiende. Claro, se la hago a los que están allí a través de la internet, a través de la radio. ¿Dónde están si usted cree en todo esto? Si la fe demanda dos cosas, la fe incluye dos cosas y demanda dos cosas: creer y hacer y actuar. ¿Sí o no? Claro, demanda dos cosas. Y esto que le estoy diciendo no solo suena bonito, sino que también es algo que está respaldado por la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso se lo argumento con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, como número uno, debemos creer en Él y en sus promesas. ¿Sí? Pero Hebreos 11:6 sigue diciendo que Él recompensa a los que le buscan. Ahí está hablando ¿de qué? De acción, pues. De actuar. Porque Él recompensa, galardona a los que le buscan. ¿Cuántos buscan una respuesta de Dios? No sé si me está entendiendo. Quiero tratar de explicarme bien. ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Cuántos están orando a Dios por una respuesta? La Biblia nos enseña cómo Dios nos responde. La Biblia es clara cuando nos habla, que si estamos enfermos, que si estamos en una situación, que si tenemos problemas, la fe nos tiene que llevar a buscar a Dios, porque el buscar a Dios hace que venga una respuesta pronta. Crea que le hay y que es galardonador, o sea que Dios va a responder, que Dios va a traer la respuesta a las peticiones que necesitamos. Porque Él galardona a los que le buscan. ¿Y qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es actuar. Buscar a Dios es accionar, ¿o no? Pastor, estoy buscando a Dios. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. Pastor, estoy buscando a Dios. ¿Estás orando? No. ¿Estás ayunando? No. ¿Estás congregándote? No. Entonces, ¿cómo lo estás buscando? Es como si usted fuera a buscar a, no sé, a su esposo. ¿Dónde vas a buscar a mi esposo, a mi esposa ya? ¿Y vas a salir? No. ¿Y cómo lo vas a ir a buscar? No lo voy a ir a buscar. Y no hace nada por buscarlo.
Y Dios dice, hey, Dios galardono. Tengo galardones, tengo cosas extraordinarias que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre para los que me buscan. Por eso, ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es actuar, es accionar. Por eso primero creo y luego actúo buscándole. Primero creo y después me muevo a buscar a aquello en lo cual yo he creído. ¿Por qué? Porque ahí dice que Él recompensa a los que le buscan. Que Él recompensa a los que le buscan. Si usted sabe que su jefe le paga a los que trabajan, entonces usted tiene que, si sabe que Dios recompensa, búsquelo. Porque sería como tener un jefe sin querer trabajar y querer que me pague. Que Dios recompensa a los que actúan y no solo a los que creen. Escuche bien. Dice que recompensa a los que le buscan, que Dios recompensa a los que actúan y no solo a los que creen, porque hoy día hay mucha gente que se quedó en solo creer. Y el creer no me ayuda. ¿Sabe lo que me ayuda? Es hacer lo que estoy creyendo. Claro, es esforzarme en aquello que estoy creyendo, confiando y esperando de parte de Dios. Eso es lo que me ayuda. Por eso en la casa no pasa nada. Oiga, ¿cómo está? Ahí igual que ayer. ¿Cómo se siente igual que ayer? Como si tuviéramos un Dios que no tiene poder para cambiar nuestras circunstancias. Cuando la Biblia dice que Él cambia nuestro lamento en baile, el llanto en alegría. Hey, eso quiere decir que Dios, escúchame bien, crea las condiciones, pero es usted el que se tiene que acercar a Él. Porque aquí dice que Él recompensa a los que le buscan, que Dios recompensa a los que actúan y no solo a los que creen, sino que a los que actúan buscándole y creyendo en Él. ¿Por qué? Escuche esto. Porque si usted no lo sabe, hay dos emociones que nos acompañarán siempre a donde quiera que usted y yo vayamos. Y esas dos emociones son la fe y el temor. Esas dos cosas nos acompañan donde quiera que usted y yo estemos o vayamos. ¿Sabía usted o no? En la fe y el miedo. Pero es usted el que decide cuál alimenta en usted. Es usted el que decide cuál quiere alimentar y potenciar en su vida, pues. Usted decide si alimenta el miedo, el temor o alimenta su fe. Porque esas dos cosas lo van a seguir a usted siempre. Siempre. Me siguen a mí y lo siguen a usted. Pero somos nosotros los que decidimos a cuál le damos más tiempo, más lugar, al cual usted y yo dejamos entrar en nosotros. Y esas dos emociones son la fe y el temor. Y ambas buscan y buscarán la manera de dominar nuestros pensamientos. Pero si usted no lo sabe, solo una de ellas podrá hacerlo. ¿Sabe usted eso, no? Las dos buscan dominar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Pero una sola de ellas puede hacerlo. ¿Y sabe cuál será? Será la que usted y yo alimentemos más en nuestra vida. ¿Será la que usted y yo alimentemos más en nuestra vida? Si yo alimento mi fe, escúcheme bien, a través de buscar a Dios, accionar en Dios, eso será lo que va a controlar mis pensamientos, lo que va a controlar mi mente, lo que va a controlar mi corazón, lo que va a guiar mi vida cada día. Pero si yo no busco a Dios, escúcheme bien, ¿qué es lo que va a dominar en mi mente, en mis pensamientos? ¿Serán los miedos, los temores? Escúcheme, porque solo el amor a Dios echa fuera el temor, dice la Biblia. Solo el amor de Dios echa fuera el temor. Y Jesús dijo que el que lo ama, el que ama a Dios, el que lo ama a Él, dice que guarda su palabra, sus mandamientos. Entonces, si queremos echar fuera los miedos, los temores, necesitamos, escúcheme bien, alimentar nuestra fe. ¿Y cómo la alimenta?
Romanos 10, 17. ¿Cómo la alimentamos? ¿Sabe cómo la alimentamos? Haga así. Oyendo lo que está oyendo hoy día. La palabra de Dios. Claro, oyendo lo que está oyendo hoy día, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Pastores que no, yo oro en mi casa y ore. Pastores que yo ayuno, sí. Pastores que yo hago el bien. Pastores que yo doy esto. Pastores que ayudo al pobre. No, la fe viene por una cosa. Y la Biblia es clara, dice que viene solo por el oír y el oír lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Porque es la palabra de Dios la que alimenta y fortalece cada día nuestra fe. ¿Para qué cosa? Para que el miedo, escúchame bien, para que el miedo no entre. Porque si no, ligerito entra el miedo. Y cuando entra el miedo, escúchame bien, el miedo empieza a dominar lo que pensamos. Y al dominar lo que pensamos, empezamos a actuar diferente porque el miedo también ahí nos domina. Por eso somos usted y yo los que decidimos si es la fe o el temor lo que toma o tomará el control sobre nuestra mente y nuestras emociones. Y es por eso que le dije antes que la fe incluye y requiere dos cosas. Primero, creer, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Eso es lo primero que incluye la fe. Y lo segundo es que nuestra fe no se puede quedar en solo un conocimiento intelectual. Yo no puedo solo, mi fe no se puede quedar solo en el conocimiento de Hebreos 11:6 o Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque se da cuenta que uno habla rapidito, la fe, Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pastor. Y entonces, ¿por qué usted espera algo diferente a lo que dice Hebreos 11:1, que es la fe? Si es la certeza de lo que se espera, ¿y qué es lo que espera usted? Ay, pastor, es que la Biblia dice que usted ve. ¿Y qué dice también la Biblia? Que Cristo estará hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, ¿es el fin del mundo? No, entonces no ha llegado todavía. Cristo sigue estando con nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar el pensamiento de fe por uno de miedo? Porque eso es lo primero que incluye la fe. Y lo segundo es que nuestra fe no se puede quedar solo, por eso le decía, en solo conocimiento intelectual, sino que ahora tenemos que llevar esa fe que tenemos a un nivel mayor. Y ese nivel mayor se llama acción. Se llama acción, o sea, veo lo contrario, pero yo sé lo que dice, sé quién es mi Dios, conozco a Dios, sé lo que dice la Escritura, sé cuáles son sus promesas. Y ahora como lo sé, yo sé que eso que está sucediendo, no tiene más poder que lo que Dios estableció. Por eso que es una decisión nuestra. Y es una decisión nuestra. ¿Cuál de estas dos emociones dominará nuestra mente? Es una decisión suya y mía si lo que gobierna nuestra mente es la fe o el temor. ¿Por qué? Porque ¿qué es el temor? El temor es un sentimiento de angustia. Escuche bien. Es un sentimiento de angustia al pensar que algo malo, que algo negativo o que algo perjudicial haya ocurrido o nos vaya a ocurrir a nosotros. Eso es el temor, es pensar que algo malo viene aunque no venga. Y el temor es algo que escúcheme, es algo tan desagradable que nos impulsa a huir o escapar muchas veces en vez de tomar acciones. El miedo a usted, en vez de hacerlo accionar, lo hace escapar, ¿o no? El miedo a usted no lo lleva a tomar acciones, lo lleva a retroceder o a arrancar. Por eso es el arma más poderosa que Satanás tiene para enfermar a mucha gente. Porque la gente piensa lo peor, piensa lo peor, piensa lo peor. Vamos a lo que Dios estableció y parémonos en lo que Dios dice. Si usted sabe que faltan cosas por cumplirse, se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. Y hoy día hay gente que está enferma, que no puede, escúcheme bien, que sin darse cuenta, el miedo de ayer afectó sus emociones. Afectó sus emociones y al afectar sus emociones afectó su cuerpo físico, su salud física. Porque acuérdense que toda enfermedad parte aquí.
la mente. ¿O no? Yo he leído bastante de eso. Por eso es que una persona que sufre demencia senil, escuche bien, no siente dolor, se le ven los huesos cuando le salen esas escaras, ¿o no? ¿Sí? Y dice, tú eres, trabajas, le llegan los huesos, los hoyos y le hacen curación y no siente nada, es como si nada. La abuelita suya, pastora, tenía tantos añitos, ¿sabe qué? Que ella no sentía dolor, ya se le veía el huesito, estaba tan viejita, 100 y tantos años, que no tenía carnecita, era su cuerito. Y llegaba al hueso y le hacían curación y como si nada. Ella, si no le colocaban algo, golpeaba toda la noche la pared con la mano. ¿Y usted cree que sentí? Yo golpeo 3 veces la pared así como golpeaba ella y el dolor. Pero porque ella, escúcheme bien, porque aquí ya no está el sentido del dolor. Porque todo nace aquí. Y el miedo, ¿sabe lo que provoca en la salud física de la gente? Que se enferme. Por eso cuando usted dice, no, y si voy a la iglesia y me enfermo, se enfermó, ya se enfermó. Ya se enfermó. Hermano, se lo digo, ya se enfermó. Porque usted le dio lugar, usted abrió la puerta y le dio lugar a ese temor. Ya se enfermó. ¿Y sabe lo que hace? Lo peor de todo es que hace lo que hizo Adán con Eva, empiezan a entregar su autoridad sobre la enfermedad, la cual Cristo venció en la cruz. Y por eso se pasa la vida enfermo. Podemos vivir con aguijones, escúcheme, pero el hombre interior es el que se va renovando cada día, dice la Biblia. ¿Para qué cosa? Para arrastrar al que no quiera, a la carne, a la que se enferma, para decirle, vamos, te llevo a Dios. Y ya les he dicho antes que hay ciertos temores puestos por Dios, escúcheme bien, que nos harán huir de cosas que nos harán daño, porque hay un temor puesto por Dios también, que ese otro tipo de temor, y ese a usted lo hace huir de las cosas que le pueden hacer mal. Sí, por ejemplo, usted sabe que si hay algo que a usted le hace mal, ¿sí? Y usted dice, no voy a comer mejor eso porque me puede hacer mal. Ese es un temor que a usted lo hace huir de las cosas que le pueden hacer mal. Ese es otro tipo de temor. Y de cosas que nos pueden poner en riesgo muchas veces en nuestra vida. Porque ese temor de parte de Dios nos hace huir, pero con el propósito de protegernos. ¿Ya? Que es un temor diferente. Por ejemplo, yo sé que no debo beber, que no debo fumar, que no debo volver a lo que hacía antes. Es un temor que me hace huir, escúcheme bien, de aquello que me puede volver a enlazar. ¿Sí? Ese es un temor impuesto por Dios para que usted no vuelva a lo que hacía antes. ¿Sí? Ese es otro tipo de temor. Entonces, para dejar claro esto del temor, hay un temor que nos hará huir de situaciones que ponen nuestra vida en peligro. Pero también hay otro temor que es muy dañino, que nos va a llevar, escúchame bien, que nos lleva a ver el peligro muchas veces donde no lo hay. Que nos lleva a ver el peligro en donde muchas veces no lo hay. Un temor que nos hace huir, pero nos hace huir de asumir compromisos. Un temor que nos hace huir para no asumir ciertos retos o para no asumir ciertos desafíos que muchas veces Dios nos pone enfrente, por delante. Porque este es un temor que nos paraliza, es un temor que nos impide dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque este temor es un temor que ciega nuestro entendimiento. Por eso hay muchas veces usted siente a mí y dice, no, si voy me enfermo, si voy me pasa esto, si voy me pasa esto otro, si voy me mojo, si voy me da calor. Porque se ciega, escúcheme bien, se ciega nuestro entendimiento. No podemos darnos cuenta qué es lo bueno que Dios quiere y qué es lo malo de lo cual usted y yo tenemos que apartarnos. Creemos que pecado es solo beber, fumar, hacer cosas malas. No, pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Porque es un temor que ciega nuestro entendimiento, es un temor que nos bloquea, es un temor que no nos deja actuar. Es un temor que nos roba las bendiciones de Dios y no nos deja sacar ni alcanzar siquiera nuestro potencial. Ese es un temor dañino. Todo temor que no te deja sacar el potencial que Dios puso en ti es un temor dañino. Todo temor, escúcheme bien, que lo ciega, que lo bloquea, que lo llena de miedo, que lo paraliza, es un temor dañino. El temor de Dios no te paraliza, te hace apartarte del mal para seguir avanzando hacia el bien.
Este temor es el temor que experimentó en algún momento Moisés. ¿Se acuerda usted de la historia de Moisés cuando Dios le da una tarea a Moisés? Le dice: Moisés, tú vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. ¿Se acuerda que Dios le estaba dando una labor a Moisés? Claro, cuando Dios le dio una tarea, cuando Dios puso en sus manos un reto, un desafío de ir a hablar con Faraón para que Faraón dejara ir al pueblo que había sido cautivo 430 años. Y a Moisés le dio miedo, sacando muchas excusas para no asumir su compromiso. Ese es un temor dañino, porque le rehusamos. Escúcheme bien, tenemos miedo a cumplir algo que Dios quiere que hagamos. A Moisés le pasó, ¿no? Le dice: no, Señor, yo no puedo, yo soy tartamudo. Y Dios le dijo: no, ya buscó, miró, dijo: ya, Aarón va a hablar por ti, pero vas a seguir yendo tú lejos. ¿Sí? ¿Y sabe lo que hacía Moisés? Ya había solucionado el problema de la tartamudez. Ahora le dice: ¿y cómo voy a ir yo solo? ¿Y qué le digo? Seguía poniendo excusas como nosotros, pues. ¿Y si me enfermo? ¿Si me resfrío? ¿Si me pasa esto? ¿Si me mojo? ¿Si me da calor? ¿Si me da frío? ¿Si me da tibieza? Así estaba Moisés. Después le dice: ¿y en nombre de quién voy a ir? Y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué le digo? Y Dios para cada cosa le daba razón, porque sabía que Moisés se estaba excusando. Algo similar le ocurrió, escúcheme bien. ¿Y por qué le pasaba eso a Moisés? Porque no quería asumir compromiso todavía con Dios. Por eso le dijo: no me mandes a mí, le dijo, y puso muchos argumentos para no ir. Le pasó a Jeremías: no, a mí no, todavía yo soy un niño. Jeremías tenía 17 años ya. No sé hablar, le dijo después. Porque a mucha gente le pasó así. A Gedeón le pasó también. ¿Y a dónde está el Dios de mis padres? ¿Y cómo voy a ir yo? Porque nos pasa así, escúcheme, es el temor dañino el que nos aparta de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Es el temor dañino el que nos aparta de la voluntad de Dios. Por eso la importancia, escúcheme bien, de entender que la fe requiere dos cosas. No solo creer, porque yo puedo creer y apartarme de la voluntad de Dios igual, de lo que Dios quiere que yo haga igual. Es creer y accionar en aquello que estoy creyendo, buscar con ímpetu aquello en lo cual yo he determinado confiar. Y Pablo lo dice claramente: el que creyere, dijo, y llegare hasta el final, dijo. Se habla de buscar con ímpetu. Escúchalo, Pablo dice: este será salvo. Porque no es solo creer, ni que dijo: y llegar hasta el final y accionar, y no se detuviese, y que no se detenga, dijo, hasta que llegue al final, dijo, este va a alcanzar lo que busca. Y algo similar le ocurrió también a Gedeón cuando experimentó miedos y temores que le hicieron dudar inclusive del llamado de Dios para él. Y hay muchos personajes en la historia bíblica que en cierto momento de su vida experimentaron eso, experimentaron miedos y temores. Pero fueron hombres que superaron eso, fueron hombres que alimentaron su fe, por eso trascendieron en la historia bíblica. Están acá no porque se llenaron de miedo. Están en el canon bíblico, en la historia bíblica. ¿Sabe por qué? Porque supieron vencerlos. Por eso quedaron como ejemplo para nosotros, para aprender de ellos, porque todos sentimos miedos, temores, pero usted tiene que aprender a vencerlos. Por eso es importante. Escúcheme bien, es importante conocer qué tipo de fe necesita para enfrentar cada situación que a usted le toca enfrentar en el día. Claro. Necesitamos entender qué tipo de fe. En algún momento vamos a necesitar la palabra, en otro momento sabe que vamos a necesitar cubrirnos con el yelmo. En algún momento vamos a necesitar la espada. En otro momento vamos a necesitar el escudo de la fe. Necesitamos entender qué fe necesitamos para aquello con lo cual estamos lidiando, combatiendo, luchando. Estos fueron hombres que superaron eso, fueron hombres que alimentaron su fe, por eso trascendieron en la historia bíblica. Pero ¿cuántas personas hay que se han dejado atrapar por esa sensación o por esa emoción? Escúcheme bien, del miedo, y se encuentran hoy día privados, se encuentran hoy día atados para obtener lo mejor de Dios.
¿Cuánta gente hay así que está enredado, hermano, en el miedo, en el temor, y hoy día están atados? No pueden alcanzar lo que Dios, lo que Dios ya preparó, tiene para ellos, porque están hoy día enredados en ese temor. No pueden alcanzar a obtener lo mejor de Dios, y para sacar todo ese potencial que Dios puso en ellos necesitan, escúchame bien, necesitan entender qué fe necesitan tener para poder lidiar, vencer aquello que no les permite moverse, accionar. Imagínense. Porque yo les puedo hacer una pregunta a todos, hermano, a la mayoría, y todos diríamos que tenemos fe. Pero cuando venga el Señor, va a ser claro. La Biblia dice, escúcheme bien, que Él cuando venga nos quiere pillar haciendo ¿cómo? Como Dios estableció aquí. Y lo triste es que usted y yo no sabemos cuándo Él viene. No sabemos la hora ni el día. Y cuando venga, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo tuve fe. Proverbios 29 dice que tenerle miedo a los demás es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará salvo. 29-25 de Proverbios. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué es lo que le hace el temor al hombre? El miedo. Lo atan. Escucha, el temor al hombre le pone lazo, le pone trampa. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová, este será exaltado. Entonces, si tenemos miedo, si le damos lugar a ese sentimiento o emoción, nosotros mismos nos vamos a estar tendiendo una trampa. Por eso es peligroso alimentar nuestros miedos, porque ellos nos podrían llevar a la ruina, pues. Nos ponen lazos, nos atan. ¿A qué te ata el miedo? A lo que estás viviendo, a la situación que estás pasando, a la enfermedad que estás enfrentando, al problema que estás atravesando. Te ata. La Biblia dice, el temor del hombre, ¿qué es lo que coloca? Coloca lazo. Y el lazo te ata. Por eso no salimos de una situación, no salimos de un problema, hermano, porque, escúchame bien, porque no buscamos a Dios para que Dios nos dé, nos galardone, para que Dios nos dé la respuesta, para que Dios nos saque, para que Dios nos libre de todo eso. Por miedo A, por miedo a B, por medio C, por medio a D. Es que si hago esto me falta esto, si hago esto me falta esto otro, si hago esto, estamos así, llenos de miedo, estamos llenos de ataduras, de lazos, los cuales no nos damos cuenta y nos tienen en una trampa. Cuando usted está en una trampa, la trampa es para que usted no se escape, no salga. ¿O no? ¿Cuántos han salido a conejear? Yo no, pero veía a mi cuñado, salía a conejear y él hacía unos guaches, un alambrito con una estaca, y yo decía, me explicaba y me decía, mira, cuando pasa aquí y esto tiene que quedar bien enterrado porque esta es una trampa para que no se escapen los conejos. Para que no se escapen los conejos. Entonces, escúcheme bien, una trampa es para que usted no se escape de ella, pues. Pase día y noche, 7 días de la semana, 30 días del mes, 365 días del año igual. Atado. Atado. Escúcheme, atado a esa trampa, a esa mentira del diablo. Es que cada vez me siento una mentira del diablo. Porque le aseguro que cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted sale mejor de aquí. Pero hay una mentira del diablo, escúcheme, que me la usa y me llena de miedo, que si yo hago esto, voy a dejar esto, que si hago esto otro, si voy allá, no me va a pasar esto, que si voy acá, no voy a alcanzar esto. Así estamos. Cuando la Biblia nos enseña al revés, dice que si buscamos el reino, todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo añade. ¿Se da cuenta que es una trampa, no? El temor del hombre, ¿qué es lo que lo hará? Lo enlazará, le pondrá lazos. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, si tenemos miedo, le damos lugar a ese sentimiento o emoción. Nosotros mismos nos estamos tendiendo una trampa.
Por eso es peligroso alimentar nuestros miedos, porque ellos nos podrían llevar a la ruina. ¿Y cómo se alimentan los miedos? ¿Sabe cómo? Los miedos se alimentan cuando esos miedos llegan a nuestra mente y en vez de rechazarlo, lo que hacemos muchas veces es abrirle puerta. Cuando esos miedos vienen a nosotros en vez de rechazarlo, le abrimos puerta. ¿Cómo le abrimos puerta? ¿Cómo le abrimos puerta a los miedos? Dejándolo entrar en nuestra mente. Escuche bien, dejándolo entrar en nuestra mente y después nos pasamos todo el día pensando en eso. ¿Qué le pasa a usted cuando tiene un problema y el miedo le provoca miedo? Anda todo el día pensando en el problema. Anda todo el día dando de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque le abrió una puerta. Le abrió una puerta que usted no tenía que abrirla, tenía que cerrarla, porque usted, escúcheme bien, es el guardián de su mente. Es el guardián de lo que piensa. Es usted. Escuche bien esto. Usted es el guardián de lo que piensa. Pero yo le abrí una puerta. Dejé entrar el miedo. ¿Y sabe lo que hizo el enemigo a través del miedo? Empezó a que ese miedo empezara a incubar en mi mente. ¿Qué es lo que empezó a incubar, pastor? Más pensamientos de temor, de terror, de miedo. Por eso nos pasamos todo el día y al final empezamos, en vez de alimentar nuestra fe, empezamos a alimentar eso porque le empezamos a masticar el miedo. Le abrimos puerta porque nos quedamos masticando y masticando pensamientos de temor y de miedo. Y fíjese que cada vez que le pase eso a usted, no falta el que llega, siempre Satanás se va a encargar de enviar a otro más miedoso a usted a decirle, no, yo vi que lo que te pasó a ti, yo conozco a alguien que le pasó algo peor a través de eso. Fíjese que eso va a empezar a pasar, siempre pasa eso. O cada vez que le pasa algo y está luchando con eso, usted aparece otro problema. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que dice, pastor, no salgo de una y parece que viene otra? Pero llega. Pero está donde Dios le espanta los miedos a través de la fe, pues. Pero cuando no nos llenamos más de miedo, por eso que el miedo nos gobierna, no, yo creo, y ya empezamos a pensar, y capaz que el otro domingo en Santa Cena a lo mejor no vaya. Si me siento bien, a lo mejor voy. Porque ya incubó, ya no tiene control sobre su mente, sobre sus pensamientos, sobre lo que piensa. Ahora lo que gobierna es el miedo y está esperando que el miedo le traiga una respuesta para él poder decidir en lo que tiene que hacer. Le abrimos puerta porque nos quedamos masticando, pensando y pensando. Yo siempre le pongo, por ejemplo, el chicle usado, ¿o no? Y gente, yo cuando chico pegaba el chicle debajo de la mesa y llegaba a clase el otro día y lo sacaba y me lo volvía a echar a la boca. Qué asqueroso, pastor. Pero sí, pues si era cabro chico, ¿qué quiere que le diga? Así lo hacía. Sacaba el chicle y me lo seguía comiendo. Y ahí estaba una semana el chicle. Así éramos cuando cabros. Hoy día quizás, no sé, pues los papitos hoy día le dan unos pesitos a los hijos, se compran un chicle a cada rato, compran una caja. Pero antes no, con suerte no alcanzábamos un dulce. Eran otros tiempos. No, si no soy tan viejo, pero así era. Costaba más. Y se acuerda que los masticábamos, no tenían ni sabor ya. Ya después no eran ni una goma, eran un neumático. Ya no rumiábamos tan rápido, tan seguido. Pero ahí estábamos. Así son los pensamientos. Te le da vuelta, se va a dormir y al otro día lo agarra, ¿no? Y lo sigue masticando. Y no se da cuenta que esos mismos pensamientos, un pensamiento malo ya incubó varios pensamientos más. Por eso después ya usted no tiene el control sobre eso que piensa. Le abrimos puerta porque nos quedamos masticando y masticando pensamientos de temor y de miedo. ¿Y sabe usted qué sucede después de masticar esos pensamientos? Que no solo nos quedamos pensando en ellos. Escúcheme bien, ya no solo nos quedamos pensando, ya no solo los pensamos, sino que ahora los hablamos, los confesamos y empezamos a vivir conforme a lo que hablamos y confesamos. Empezamos a vivir así. Por eso le repito, Proverbios 29:25, que el miedo nos ata. Que el miedo pone lazos en nuestra vida que se convierten en una trampa que nos hace caer. Por eso nuestra fe no se puede quedar solo en una fe intelectual.
Una fe de la mente, una fe del conocimiento, pero no de la experiencia, no del accionar. Nuestra fe no se puede quedar en una fe de un simple conocimiento, porque la fe, escuche bien esto, es acción. La fe es acción, la fe es creer para después poder actuar. Por eso no alimentemos más esos pensamientos y esos sentimientos de temor, sino que mejor alimentemos nuestra fe para que ella sea la que domine nuestros pensamientos. Para que ella sea la que controle mi mente, la que gobierne mi mente, la que gobierne mis pensamientos, la que gobierne mi hablar, mi actuar. Porque escuche lo que sigue diciendo Proverbios 29-25, porque dice que si confiamos en Dios vamos a estar fuera de peligro. Dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Claro, porque el tener miedo es una trampa, pues. Entonces, si confiamos en Dios, seremos exaltados. Si tenemos miedo, nos vamos a poner lazo. Usted y yo sabemos que todos en algún momento hemos sentido miedo, ¿cierto? Pero la Biblia dice en Primera de Reyes, escúcheme bien, la Biblia dice en Primera de Reyes que el gran profeta Elías también lo sintió. Usted conoce el libro de Elías, la historia de Elías. Un gran profeta de Dios, incluso Santiago habla de él, dice que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que las nuestras, pero dice que cuando oraba el cielo se cerraba y cuando volvía a orar dice que el cielo se volvía a abrir. O sea, imagínese, era un tremendo hombre de Dios, con pasión igual que usted, que la suya y la mía, pero un tremendo hombre de Dios. Y ahí dice que fue tanto el miedo así que él sintió el profeta Elías al darse cuenta que lo iban a matar, que la Biblia dice que se escondió en una cueva. Acuérdese que Elías pensaba que estaba solo como profeta cuando se escondió. ¿Se acuerda cuando lo amenaza Jezabel? Pensaba que estaba solo como profeta y al sentirse solo y amenazado de muerte, tuvo miedo, dice la Biblia. No le voy a leer la historia, porque usted puede buscarla, leerla en su casa, el Primera de Reyes, capítulo 19. Por eso fue en esa cueva donde Dios lo llama y le dice, ¿qué haces metido aquí en esta cueva? Elías, le dice Dios cuando lo ve. Y en otras palabras, ¿sabe lo que Dios le dijo a Elías? Le dijo, ¿qué haces aquí lleno de miedo? La Biblia dice literal que Dios le dijo, ¿qué haces metido en esta cueva? En palabras simples, hey, ¿qué estás haciendo aquí lleno de miedo? Si Dios no lo había mandado a eso. Es como cuando usted manda a alguien a hacer algo y lo pilla haciendo otra cosa y le dice, oye, ¿qué haces ahí? Yo te mandé otra cosa. ¿O no? Esa es la expresión de Dios ahí en el capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿Qué haces aquí, Elías, lleno de miedo? Elías le dijo a Dios, es que me van a matar. Y la verdad es que he quedado solo entre los profetas porque a todos los demás los mataron ya, le dice Elías. Y Dios le dijo a Elías, no, Elías, tranquilo, le dice. No estás solo, escúchame bien, no estás solo porque hay como 7,000 más, le dijo, que aún no han doblado sus rodillas a los dioses Baales. Pero Elías estaba lleno de miedo porque pensaba que estaba solo. Como nos sucede a nosotros cuando dejamos entrar el miedo, pensamos que Dios ya no está. Pensamos que lo peor va a venir. Eso le dijo Dios a Elías, hay como 7,000 más que están firmes en su fe conmigo, le dice. Y sabe usted que esa palabra, escuche bien, que Dios le dio a Elías, fortaleció la fe de él a tal punto que la Biblia dice que se levantó y salió de la cueva y continuó su camino a través de esa orden que Dios le dio después de ir a ungir a Eliseo. Bastó con que Dios le hablara, escúcheme bien, no le quitó el miedo, sino que Dios le habló. Escuche eso. Dios no le dijo, te quito el miedo. No, le habló. Le dijo, ¿qué haces aquí, miedoso? Yo no te mandé a eso. Le da una orden y dice, vas a partir y te vas a volver por el mismo camino y vas a ir a ungir a Eliseo y a 2 reyes más. No me acuerdo textual cómo dice. Bastó con que Dios le dijera eso para que se espantara el miedo, eso que lo tenía metido en la cueva. Bastó eso para que Elías pudiera cumplir su propósito y seguir su camino. Y eso sucedió porque Elías, escúcheme bien, decidió alimentar su fe con las palabras que Dios le habló. Cuando Dios le habla, le dice, hey, ¿qué haces aquí? No, levántate, sal fuera, sal a la entrada, le dijo. Bastó con que Dios le hablara eso, escúcheme bien, para Elías poder seguir, levantarse, cobrar ánimo y seguir su camino. ¿Pero por qué sucedió? Porque él decidió alimentar su fe con las palabras que Dios le habló ahí.
Por eso usted puede salir como llegó. O puede seguir, escúcheme bien, con su fe encendida de este lugar. Porque eso depende de usted. ¿Cómo estaba Elías? ¿En dónde? En una cueva. Dios le habló y Elías salió otra vez pegando 40 días más caminando, sin parar. Porque decidió alimentar su fe con lo que Dios le decía. Párate adelante. Dice que pasó un viento solano, terremoto, se partió la peña. Dios no estaba, dice, en un apacible zumbido. Dice que tuvo que cubrirse porque Dios pasaba. La presencia de Dios. Y eso sucedió porque Elías decidió alimentar su fe con las palabras que Dios le habló. Por eso, el cómo usted y yo nos sentimos hoy día, si Dios nos habla, el cómo usted y yo nos sintamos después, va a depender de cada uno de nosotros. Porque Dios no puede venir y meter su mano al corazón, sacar el corazón, limpiarlo, colocarlo. No. Dios no hace eso. Escuche, Dios envía su palabra. Sí. Por eso la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla en nuestra vida, habla en nuestro espíritu. Porque si no oímos, vamos a ser esclavos del miedo. ¿Sabe cuál va a ser nuestra prueba? El cómo nos sentimos, el que nos puede pasar, el cómo va a suceder, el que si voy pasa esto, si voy pasa esto. Así nos vamos a sentir. Esa va a ser nuestra cueva, de la cual no vamos a ser nunca capaces de salir. Porque Dios nos quiere sacar, sí, pero Él no nos toma de la mano y nos saca, sino que nos da una orden para que nos levantemos, nos paremos, nos pongamos de pie y salgamos fuera de ella. Eso le dijo a Elías. Era su profeta. Escúcheme bien, era el hombre que Dios usaba. Y no lo agarró de la mano ni del moño y lo sacó, no lo fue a buscar adentro, no, ven para acá, agárrate. No, le habló. Escuche, y la vida de Elías cambió, su actitud cambió, el cómo se sentía cambió. ¿Sabe por qué? Porque él respondió a la palabra de Dios. Entonces ahí está la respuesta por qué muchas veces nos sentimos como nos sentimos. Escuche, porque solo estamos pendientes del terremoto, no podemos oír ese apacible silbido de Dios. Escúcheme bien, para poder volver a tomar fuerza, volver a alimentar nuestra fe y seguir en el propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso, cuando usted se sienta o sienta esa lucha entre el temor y la fe, alimente su fe. Claro, y aliméntela con la palabra de Dios para que sus miedos se vayan, se mueran. Alimente su fe con las promesas de Dios, porque esa es la clase de fe que necesitamos tener. Porque usted ya sabe que hay dos emociones que nos acompañarán siempre a donde quiera que vayamos. Y esas dos emociones son la fe y el temor, el miedo. Son las dos. Le pasó a los hombres acá en la Biblia, a los tremendos hombres de Dios. Y a nosotros también nos va a pasar. Pero somos nosotros los que decidimos, escúcheme bien, ¿cuál de esos dos, si es la fe o es el miedo, el que va a dominar nuestra mente y nuestros pensamientos? Y ambos buscan y buscarán la manera de dominar nuestros pensamientos, pero solo uno de ellos podrá hacerlo. Y será el que usted y yo alimentemos más en nuestra mente y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que decidimos si es la fe o el temor lo que toma el control de nuestra mente y nuestros pensamientos. No son las situaciones. Mira al de al lado y dígale, no son las situaciones. Claro, dígale, no son las situaciones. No sea porfiado, dígale, son las situaciones. Somos nosotros los que tenemos el control, hermano querido, los que tenemos el control, el poder y la autoridad que nos dio Dios para poder ser los guardianes de lo que entra aquí, de lo que hay en nuestra mente. Por eso la fe incluye y requiere de dos cosas, pues. De que no solo crea, sino que accione a través de lo que está creyendo. Porque Elías creía o no. Si oraba a Dios, pues descendía fuego. Cuando arranca de Jezabel, escúcheme a través del mensaje, porque él había orado a Dios, hizo descender fuego Dios sobre el holocausto y mataron a 850 profetas. 400 de Baal, 450 de Acera, dice la Biblia.
Creer, porque ya le dije que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Eso es lo primero que incluye la fe. Y lo segundo es que nuestra fe no se puede quedar en solo conocimiento intelectual, sino que ahora tenemos que llevar esa fe a un nivel llamado acción. Y es por eso que usted decide si siente temor o tiene fe. Eso lo decide usted. ¿Es usted el que decide sentir miedo o a través de lo que ve? Escúcheme, ¿es usted el que decida sentir miedo a través de lo que ve, a través de lo que oye o a través de lo que siente? O bien usted se determina a creerle a Dios, alimentando su fe con la palabra y las promesas de Dios, confiando que Dios siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Eso lo decidimos nosotros. Es como cuando usted sale al patio y ve una película de terror. Usted decide si tiene miedo o no. Ahora, si la película era muy mala, porque escúcheme bien, hay películas que cargan cosas negativas. Hay películas diabólicas, ¿sabía usted que tienen una carga? Por eso es que ahí los niños después no pueden dormir, porque no tienen defensa, no saben cómo ellos. Pero usted y yo somos grandecitos y cuando vemos que hay algo que choca, uno tiene el ligerito y dicen, esto no me sirve, ¿para qué? ¿Para qué le voy a abrir la puerta a esto? Pero hay gente que se queda y no mira, un poco ve, un poco se tapa. Y después no se puede mover, no le pueden apagar la luz. Porque dejaron ellos entrar aquí, lo que estaban viendo ahí. Entró por lo que veían. Entró por lo que oyeron de lo que veían. Porque esas son puertas al corazón, ¿sabía usted o no? La vista, el oído y la boca. Puertas al corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree. Y conforme a lo que entra ahí, eso es lo que usted dejó entrar y es lo que su corazón va a creer. Por eso que después cuando sale al patio me acompaña, no me van a apagar la luz. Primera de Pedro 5:7, terminamos aquí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todos nuestros temores, preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay una causa, ¿ves? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces todas las preocupaciones, esas que nos llenan de temor, que nos afligen cada día, necesitamos llevarla al Señor. ¿Y cómo la llevamos, pastor? Orando. Yo le aseguro que todos los que se quedaron en la casa, si hubiesen orado un ratito antes de decidir no venir, le aseguro que están aquí. Le aseguro que llegan aquí. Pero ¿sabe por qué no llegaron? Porque en vez de echar toda esa ansiedad, preocupación y todo lo que sienten, escúchame bien, delante del Señor, prefieren cargarlas a ellos. Y la única forma que usted y yo podamos vencer todos esos tipos de miedos es echando justamente, llevándolos todos cautivos a la mente, al pensamiento de Cristo, a la voluntad de Dios, a lo que Dios requiere de nosotros. Es la única forma. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Y ahí es donde viene el conocimiento de quién es su Dios, en quién confía y en quién cree usted. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, si usted conoce a Dios, usted sabe que eso es así. Si no lo conoce, va a leer algo nomás y no le va a entender. Va a decir, pero no, es que yo no sé, yo creo que no, yo creo que no. Que mejor hagamos lo que debíamos hacer, ¿no? Porque no conocen a Dios. Por eso es que no hay mejor cosa. Y le pido a Dios que cada uno de ustedes tenga una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios, porque esa experiencia es la que usted después lo afirma y lo fortalece para usted no volver atrás, para cuando viene un problema, si se cae, levantarse, para cuando tiene que creer en algo, poder vencer en aquello que está creyendo. Son las experiencias. Son las experiencias. Son las experiencias las que nos llevan a eso. A mantenernos firmes. Firmes en medio de las situaciones. Porque la fe, acuérdese que requiere dos cosas, no solo creer, sino que actuar también. No es solo creer y confiar, sino que tenemos que actuar, tenemos que accionar. O sea, aunque yo no quiera, mi carne no quiera, mi pensamiento no quiera, dice Pablo, que mi carne no quiera. Pablo dice, no, yo hago lo que mi carne no quiere, lo que se niega a hacer. Eso es una fe con acción. La carne, ¿sabe lo que le decía Pablo? No. Pero el espíritu le decía así. Como Pablo alimentaba más su espíritu, más su fe, decía, no, yo hago, dice, lo que no quiero hacer, lo que su carne no quiere, eso hacía él. Y lo que su carne quería, él se negaba a hacerlo. Y así es como usted y yo tenemos que vivir la vida en Dios. Cuando usted sabe que hay algo bueno
que eso que lo que tiene que hacer, escúcheme bien, va a fortalecer su fe. Entonces usted tiene que hacer lo que no quiere. No quiero ir, entonces tengo que ir. No quiero orar, entonces tengo que orar. No quiero leer la Biblia, entonces tiene que leer la Biblia. Porque somos llamados a hacer lo que nuestra carne no quiere. Y es nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que hay aquí, lo que no quiere que oremos, lo que no quiere que ayunemos, lo que no quiere que leamos la Biblia, lo que no quiere que vayamos a la iglesia, lo que no quiere nada. Pero fíjese, lleve su mente, hoy día dan una serie, hoy día dan una película, hoy día dan hoy día hay un partido. Llévelo, hermano, se prepara desde antes y se sienta 2 horas antes a hacer saco y la previa. Porque la carne quiere algo que su espíritu no quiere, pero como usted no llevó su espíritu a lo que Dios quiere, la carne es lo que a usted lo domina. Pastor, ¿cómo sé si estoy haciendo lo malo? Es cuando estás haciendo lo que tu carne quiere. Pastor, ¿cómo sé? Es cuando estás haciendo como tú piensas y no como Dios nos habla. Si no, es difícil saber cuando estamos haciendo lo malo, si somos nosotros los que nos enredamos. La palabra de Dios es muy clara. Póngase en pie, por favor. Entonces la fe, ¿qué decíamos? ¿Qué tiene la fe? Ya se perdieron ya. La carne, ¿qué quiere? Termine luego, pastor. Entonces ahí es donde usted tiene que prestar más atención a lo que Dios quiere. Porque eso se llama discernir, entender. Escúcheme bien. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos y no lo que nuestra carne requiere. La fe requiere de 2 cosas. ¿De qué? Creer y actuar. Creer y hacer. Amén. ¿Sí? Y Pedro dice, echando toda esa ansiedad sobre Él, sobre Cristo, sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Pablo también enseña que tenemos que hacerlo con acción de gracias, con ruego y súplica, dice. Y acciones de gracia. Porque ya sabemos que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Amén. Oramos al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando su carne no quiera? Arrastrarle y decirle, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, vamos. Porque ya va a saber que si su carne no quiere es porque hay algo, escúchame bien, que su espíritu requiere. Amén. Porque Pablo dice claramente que hay una lucha entre sí. En usted y en mí hay una lucha todos los días, no solo en usted, en mí también. Algo que mi carne quiere, que mi espíritu se niega. Por eso yo tengo que saber entender y discernir lo que Dios quiere para mi vida. No solo creer, no solo confiar, sino que conocer al Dios en el cual yo confío, porque voy a conocer lo que Él quiere y tiene para mí. Y cuando yo conozco, escúcheme, y entiendo lo que Él tiene para mí, entonces cuando hay esa lucha yo digo, no. Esto es lo que a mí me conviene. Cuando usted sabe que hay algo que le conviene, aunque hayan varias cosas que se le presentan, usted dice, no, ese, deme ese, ¿o no? Porque usted sabe que eso es lo que a usted le conviene. ¿Y por qué lo sabe? Porque conoce. Lo mismo pasa en lo espiritual. Usted sabe lo que le conviene porque conoce. Cuando no, usted necesita ir a la leche, como dice Pablo. ¿Y sabe cuál es la leche? Es ir a tomar la Biblia y a empezarla a leer. Porque ahí va a encontrar algo que no está adulterado y que le va a servir a usted, ¿sabe para qué? Para poder llegar a aquel lugar que Cristo fue a reservar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por lo que tú nos hablas, nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque cada vez, Dios mío, que abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor, Padre, hay algo que allí en nuestro corazón también se fortalece.